¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Qué difícil, qué complejo es hablar de los linchamientos, definitivamente. Pero sí quiero pedirle su opinión respecto a lo que pasó en Taxco. ¿Se justifica, no se justifica una acción de esta naturaleza por parte de un pueblo enardecido en contra precisamente de delincuentes que fueron capaces de quitarle la vida a una pequeña con el afán precisamente de tener un beneficio económico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su sentir respecto precisamente a este tema? Vamos con la información y después, por supuesto, la opinión para compartirla con todos y cada uno de ustedes. A ver, ¿cuándo inicia todo esto? La tarde del miércoles 27 de marzo, la pequeña Camila, una niña de 8 años de edad, desapareció alrededor de las 3 de la tarde en el barrio conocido como La Florida, en la cabecera municipal de Taxco Guerrero. La madrugada de este jueves 28 de marzo, su cuerpo fue localizado en la carretera Taxco-Cuernavaca. Ante esto, obviamente, hubo protesta por parte de familiares, por parte de amigos, de vecinos, y la situación se origina de una manera muy, pero muy antiética, muy difícil de poder entender. ¿Por qué? Porque la pequeña acude a jugar a casa de una vecina alrededor de la 1 de la tarde. Para las 4 de la tarde, la madre llama a la vecina para preguntar por ella y ella le informa que Camila no había ido a su casa. Minutos después, la madre de Camila comienza a recibir llamadas de un número desconocido, pidiéndole 250,000 pesos por la liberación de la niña. En esos momentos, otra vecina le mostró a la madre un video en donde se ve que la niña sí llegó al domicilio en donde había sido invitada a jugar, domicilio de la que era la mejor amiga de la madre de Camila. En redes sociales circula un video donde se observa a la vecina sacando de su casa un bote de ropa sucia y es ayudada por un hombre quien carga una bolsa negra. Ambos echan las cosas a la cajuela de un taxi y luego se retiran del lugar. Familiares de la pequeña indican que en la bolsa negra pudieron haberse llevado el cadáver. Por lo anterior, los familiares acudieron hasta Iguala a presentar la denuncia ante la agencia del Ministerio Público, tras lo cual fue detenido el taxista, quien reveló precisamente el lugar en donde dejaron a Camila. Desde la noche del miércoles, los familiares, los amigos, los vecinos de la pequeña de 8 años mantuvieron resguardado el domicilio de la vecina para que no se escapara, ante la incapacidad por parte de policías que dejaron que todo fuera increciendo, que todo fuera pasando, a tal grado que los vecinos, ya enardecidos por la situación, entraron a este domicilio el día jueves para linchar, para golpear a una mujer y dos hombres. La mujer incluso falleció cuando era trasladada al hospital, y fue por ahí de la 1 de la tarde cuando cientos de vecinos de Taxco ingresaron a este lugar. Esta mujer, le reitero, era acusada del secuestro y asesinato de Camila, pero ve usted cuánto tiempo pasó en que presentaron la denuncia y en que llegó precisamente la policía. La mujer fue sacada de su casa junto con dos jóvenes, los golpearon con brutalidad, a los jóvenes se los llevaron policías estatales y militares, mientras que a la mujer se la llevó la policía de Taxco. Fue ahí cuando la Fiscalía General de Guerrero informó que la mujer murió mientras era trasladada a un hospital. El alcalde de Taxco, hablo de Mario Figueroa, confirmó la detención de los responsables de este crimen y a través de un comunicado se sumó a la exigencia de castigar a los responsables. Pues vaya que la autoridad llegó tarde para castigarlos, porque ya lo hizo precisamente la sociedad. Por eso cuando el alcalde dice con profunda pena y con el corazón desgarrado, me dirijo y me sumo a la ciudadanía taxqueña ante ya lamentables hechos. Ustedes lo permitieron. La policía del estado lo permitió. Las autoridades estatales lo permitieron. Y aquí es donde entramos entonces a este intento de análisis. Y le repito la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Porque a final de cuentas, aquí vemos una sociedad harta, cansada, víctima de este cinismo de las autoridades. Me presentan videos, los observo, acudo, ojo con esto, los vecinos pudieron haber acudido en ese mismo momento a sacar a los presuntos responsables. Lo que hicieron fue ir con la autoridad.
Y la autoridad se tardó lo que quiso. La autoridad simple y llanamente ignoró este tema o simple y llanamente no le dio la importancia. Los linchamientos en el país no ocurren exclusivamente en un medio rural, sino en zonas netamente urbanas. Puebla, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, incluso la capital, son las entidades con una mayor prevalencia, concentran más del 74% de los casos. ¿Y cómo entendemos lo que pasa? Bueno, los participantes manifiestan obviamente un alto grado de indignación moral, de irritación compartida. Esto en respuesta a las conductas de los delincuentes. ¿Qué necesidad había de matar a esta pequeña? ¿Cómo te atreves a secuestrar a la hija de tu mejor amiga? Son personas que ofenden vilmente a una sociedad, ofenden completamente a las víctimas. Atentan contra su vida, contra su integridad, contra su dignidad, contra su propio patrimonio. Por eso es que la gente reacciona de esa forma, porque se dan cuenta que todos pueden ser afectados por este tipo de gente. Y es la expresión de la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración. En este contexto, siempre cabe preguntar por qué se llega a tal grado de irritación social, ¿no? ¿Por qué un grupo de personas decide infligir a uno o varios individuos el castigo de la muerte, el castigo de la privación de la libertad, de la vida? Esto sin mediar un debido proceso judicial, sin mediar incluso consecuencias, lo cual lleva a plantear que estos actos suelen ser, sí, fruto de la rabia acumulada ante la inexistencia regional, local o nacional del Estado, precisamente de derecho. Esto lo manifestó en alguna ocasión, palabras más, palabras menos, el maestro Carlos Monsiváis. Y estamos tan acostumbrados a decir que los linchamientos son de gente salvaje, que no nos damos cuenta que caemos en un error cuando lo pensamos así. De entrada, esa no es la explicación. ¿Por qué? Porque uno no se explica tal vez cómo es posible que uno se pueda convertir en algo así, pero la personalidad del individuo, dicen diversos expertos, se desdibuja en ese momento, ¿no? Y eso ocurre también en otros contextos, incluso contextos positivos, cuando usted va a un concierto, por ejemplo, cuando va al fútbol, cuando va a la lucha libre, cuando va a una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Tendemos precisamente a mimetizarnos con base a nuestras propias emociones. En el caso específico de los linchamientos, no es una decisión premeditada, no es una decisión meditada, no es una decisión pensada. Imagínense cuánto tiempo pasó entre que los vecinos tenían resguardado el domicilio y explotaron ante la incapacidad de los policías, que su justificación fue, pues no tengo ninguna orden para aprenderlos. Obviamente que la gente dijo, los van a dejar ir. Así es sencillo. O se van a escapar. ¿Por qué? Porque el policía no quiere hacer su labor, porque el policía no tiene ganas de hacer su labor, porque el Ministerio Público tampoco la quiere hacer. Ellos fueron los que provocaron esta tragedia, en pocas palabras. La gente, obvio, ¿no? La gente, obvio, eh, no lo hace de una manera irracional, ¿eh? Ojo con este comentario. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque en el calor de las cosas, las emociones, la angustia, el miedo, el enojo, nos hacen hacer cosas que uno no creería. Y existen elementos que provocan que las emociones de este tipo se exacerben y hacen que muchos sientan que están en riesgo. Le pido que lo pensemos bien y entendamos cuál es la condición de la niñez, por ejemplo, en un país como México. Son gravísimos los riesgos que están sufriendo los niños. ¿Se imagina que le digan que secuestraron a tu hija y que aparte aparezca muerta y que aparte te des cuenta que es alguien de tu entera confianza? Hay niñas que son víctimas de feminicidio desde muy pequeñas, o niños que están a merced del narco desde pequeños, o que están en una situación de cuidados muy precarios, carentes de una cuestión económica. Los niños son para las familias normales, digámoslo así, una de sus cosas más preciadas. Uno hace lo que sea por sus niños, porque sabes el grado de peligro que hay afuera para ellos. Si esto le agregamos la indignación que te provoca una autoridad valemadrista, perdón por el francés,
El agravio genera encono, la injusticia provoca ira. Y cuando los principios de cohesión de la comunidad son reiteradamente vulnerados por uno o varios de sus miembros, o bien por alguna autoridad establecida, se rompe el principio de la convivencia pacífica y se altera, por supuesto, el desarrollo de la vida cotidiana. Yo le puedo garantizar que si le rascamos un poco, nos topamos con que no era la primera vez que se agredía a un pequeño o una pequeña en Taxco, no era la primera vez que se secuestraba a alguien, no era la primera vez, por supuesto, que se levantaba a alguien, no era la primera vez que se violaba a alguien, no era la primera vez que se agredía a alguien con total indiferencia por parte de las autoridades. Así de sencillo. Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que los linchamientos continúen, por supuesto, que esta acción colectiva se siga registrando con frecuencia. ¿Por qué razón? Porque se da sobre todo, insisto, en municipios que han vivido o padecido violencias de Estado desde hace muchas, pero muchas décadas. Yo difiero cuando me dicen es producto de sociedades violentas. Las sociedades no son violentas por naturaleza, ¿no? No son violentas por una cuestión que es inherente a su cultura. Eso no existe. La violencia existe en todas las culturas, absolutamente en todas. ¿Cuáles son más bien las condiciones que hacen que la violencia se modere o disminuya? Eso me parece para mí que es la situación. Existen autoridades, existe un sistema de justicia. Si no funcionan esas instituciones, entonces habría que preguntarse por qué. Y no hay que repetir muchas veces el prejuicio de que los linchamientos ocurren porque son atrasados, porque son irracionales, porque son salvajes de naturaleza los que los provocan o los que llevan a cabo. Tanto en la India como en México, como en muchos lugares de América Latina, ocurren. Los linchamientos en Estados Unidos, por ejemplo, hasta hace medio siglo, eran un acto no solo de violencia, sino también de profunda discriminación racial, frontal y brutal. La gente que participa en ellos tiene razones, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con ellas. Esa es otra historia. Que sean incorrectas es otra historia, pero tienen sus razones. Y eso, ojo con esto, ¿eh? No estoy justificando los linchamientos, aunque seguramente para algunos pareciera. No, no lo estoy. Simplemente creo que si no se conocen las razones del por qué una sociedad estalla de esa forma, difícilmente puede solucionarlo, porque no siempre actúan de manera correcta en los linchamientos. Muchas veces hemos sido testigos, a través de la historia, por supuesto, de gente inocente que ha pagado las consecuencias precisamente de esta acción. Lo último, yo recuerdo el caso de un chico en Puebla, que lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque lo acusaron de estarse robando niños. O el emblemático caso de Canoa, ¿no? Que hasta una película se hizo en el marco del 68 y todo alentado incluso por el, por el sacerdote. No es solo una falta de educación o no es solo una falta de valores o de principios. Y no ayuda definitivamente a estigmatizar a la gente y decir que esto sucede por estas dos razones. No, eh, porque entonces estamos omitiendo todo lo que hablábamos, ¿no? Los agravios que sufren estas comunidades. Para mí, y me queda muy claro, insisto, no voy a justificar un linchamiento jamás, pero si tratas de entender a las personas que estén cansadas, hartas, molestas, el riesgo es el que les comentaba, que se equivoquen y que vayan en contra de gente que no tiene ninguna culpa o gente que puede ser señalada por diferentes razones, raciales incluso, de prejuicios, religiosas, simplemente porque no son del lugar, por ejemplo, ¿no? Un retoque de campanas en los pueblos, cuidado, ¿eh? Cuidado porque les dice que algo está pasando y es cuando entonces perfectamente se reúnen, ¿no? Pero hay que observar que son poblaciones que han sufrido una serie de condiciones adversas, de despojo, por ejemplo, de privación, el crimen organizado, lo que pasó en el Estado de México, lo recuerda. Hoy ya no es nota, por supuesto, en Texcaltitlán, ¿no? En Texcapilla. Ya no hemos sabido qué pasó con los pobladores que recibieron las amenazas de la familia michoacana. Ya no hemos sabido cómo está funcionando la seguridad alrededor de los mismos.
Pero la gente llegó a un punto en el cual decidió poner una solución o enfrentar por lo menos una problemática ante el hartazgo de la incapacidad de las autoridades y complicidad de las autoridades. ¿Qué pasa en Guerrero con los choferes? A los choferes de Guerrero los maltratan de una manera brutal, brutal. Ujú. En Chiapas les dan hasta tablazos. Va a llegar el momento en que se van a rebelar también. ¿Por qué razón? Porque la autoridad no está solucionando el problema y los entrega a las manos de las delincuencias. Las primeras cosas que te dicen cuando tú visitas estas comunidades, cuando tú hablas con las comunidades, es que están hartos de que suelten a los delincuentes. Muchos de ellos te comentan, entiendo que hay delincuencia, entiendo que hay gente mala, ¿no? El problema son los policías, que tú les entregas al delincuente y lo sueltan, ¿no? Que tú los dejas una noche y al otro día está suelto. Y además del cinismo con el que operan y actúan, burlándose de las víctimas, está el riesgo de que tomen revancha. Entonces, por supuesto que entonces una sociedad actúa, opera. Y aquí nos vamos al tema también de la policía. Yo recuerdo muy bien, usted recuerda, bueno, otro caso, por ejemplo, muy particular que siempre habrá que indagarlo bien, es el de San Juan Ixtayopan. Lo recuerda, aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, cuando fueron linchados 3 policías. Realmente nunca se supo la razón de fondo. Se manejaron varias versiones, algunas más creíbles que otras, pero una que no puede pasar por alto es la que tiene que ver con la indagatoria que estaban llevando a cabo, supuestamente para en torno a un cártel de la droga, y que habría sido este mismo grupo el que hubiera asusado a las personas. Si uno piensa que en muchas ocasiones son los cárteles de la droga los que operan y manejan las cosas con permiso de la autoridad, a mí me parece más bien que fue el resultado de un enfrentamiento que ya había entre distintos intereses federales y locales para el manejo de la droga en esa zona. Pero también está la otra versión, que los confundieron otra vez con robachicos, porque particularmente en muchos linchamientos ese es el inicio de todo, ¿eh? Cuando te señalan de ser robachico, cuando te señalan de ser precisamente responsable de hacerle algún daño a la niñez. Y ahí es cuando dices, ¿dónde está la policía? Porque, insisto, este caso de Taxco nos lo vuelve a mostrar. No es algo que la gente salga en ese momento a la turba y se vaya sobre alguien. Por lo regular, la gente está expectativa a ver qué va a hacer la autoridad. Y la autoridad no hace nada, es cuando la gente arranca. La policía no está capacitada para poder contener un hinchamiento, ni en número, ni en preparación, ni en interés. Deja que las cosas pasen. No intervienen hasta el final, cuando ya todo creció hasta un nivel incontrolable. No saben imponerse en un momento claro, en un momento decidido. No saben qué acciones tomar, qué diálogo llevar a cabo, qué tipo de prácticas aplicar para tratar de calmar a la gente. No lo saben hacer. Y lo peor, no tienen la credibilidad para que la gente les crea. Entonces nos topamos con una situación en donde es precisamente ese fracaso y esa corrupción de autoridades la que provoca que la gente se harte, la que provoca que la gente diga hasta aquí y por lo tanto se tome la justicia por su propia mano. Por supuesto que nunca estaremos de acuerdo en algo así, pero lo entendemos. Yo en lo personal lo entiendo. Lo entiendo porque de verdad, imagínese usted que te secuestren a tu hija, que te la maten, que te la avienten, insisto, en un terreno y que después resulta que es tu mejor amiga. Y tú actúas buscando a la autoridad y la autoridad le vale para 3 pepinos. ¿Qué te queda? ¿Qué te dejan? ¿Tragarte las lágrimas? ¿Llorar siempre? ¿Agachar la cabeza? Hay mucha gente que dice, basta, así ya no. Y menos cuando se trata de pequeños y pequeñas. Si les gustó el video, denle por favor un pulgar arriba, denle un like, déjenme su comentario, por supuesto, suscríbanse, compártanlo, denle a la campanita y ya lo sabe, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias y por supuesto que regresamos para platicar de otro tema que está más que calientito. Volvemos en un momento, como siempre un gusto, como siempre un placer.